Eh, Buenas tardes, profesor. Voy a presentar el proyecto final del curso. Este es un elevador de tensión. Veamos. Una pequeña introducción. Los convertidores de corriente continua conmutados son muy útiles, pues son capaces de convertir una tensión en otra menor o en otra mayor, con una eficiencia muy buena. En este proyecto nos enfocaremos en el principio, en el funcionamiento del convertidor elevador, ¿no? O también conocido como boost converter. El convertidor elevador o boost converter es uno de tantos tipos de fuentes de alimentación, ¿no? Este sirve para transformar una tensión de alimentación continua en otra de mayor valor, también continua. Pero hablemos un poco de las fuentes de alimentación. En general existen dos tipos de fuentes de alimentación: las lineales y las conmutadas, ¿no? Históricamente, las fuentes de alimentación que se utilizaron inicialmente fueron las convencionales lineales, ¿no? Las cuales se caracterizan principalmente por el uso de un transformador de núcleo de hierro, el cual trabaja a bajas frecuencias, siendo este elemento generalmente pesado, muy pesado y voluminoso. El elemento regulador es un transistor conectado entre la entrada y salida de la fuente, y debido a que el transistor trabaja en su región activa, las pérdidas de este elemento son considerables, disminuyendo de esta manera la eficiencia de la fuente. Debido a estas desventajas, se desarrollan las fuentes conmutadas, como la mejor alternativa para mejorar las prestaciones de una fuente de alimentación. Esto se debe a que una fuente conmutada utiliza un transformador de alta frecuencia con núcleo de ferrita que opera a frecuencias muy altas. El tamaño y peso de estos transformadores para una potencia igual o mayor que al de una fuente lineal es mucho menor, pues como se ha comprobado, dentro de ciertos límites de frecuencia el tamaño del transformador es inversamente proporcional a la frecuencia de operación. Además de esta ventaja, en las fuentes conmutadas la regulación se realiza por control de ancho de pulso, ¿no? El PWM, utilizando elementos de conmutación, ¿no? Pueden ser transistores, MOSFETs o IGBTs, ¿no? Que trabajan en corta y saturación, permitiéndole circular corriente por el devanado del transformador. De esta manera el consumo de potencia en estos dispositivos es mucho menor que el de una fuente lineal, ¿no? Incrementándose así la eficiencia. Para poder apreciar mejor las diferencias entre las fuentes lineales y las fuentes conmutadas, ¿no? Se realiza, le muestro el cuadro siguiente, ¿no? Pero antes de eso hablemos, en las figuras 1 y 2 se muestran diagramas estándares de los ejemplos o de los tipos de fuente mencionados, ¿no? Uno de lineal y la otra conmutada, ¿no? Veamos el cuadro, ¿no? Algunas desventajas de la fuente lineal: uso de un transformador de baja frecuencia, ¿no? Mayor peso y tamaño, elemento regulador opera en región activa, ¿no? Y la eficiencia es de un 30 al 60%. Pero también tiene algunas ventajas, ¿no? Que es sencillo de diseñar y no produce interferencia electromagnética en otros equipos, ¿no? Y es un circuito sencillo. En cambio, las fuentes conmutadas, por ejemplo, desventajas, generan interferencia electromagnética, ¿no? Y es un circuito de control complejo. Tiene un circuito de control complejo. Y algunas ventajas es que usa un transformador de alta frecuencia, de menor tamaño y peso, y el elemento conmutador opera en corta y saturación, ¿no? De bajas pérdidas, lo que le permite una mayor eficiencia, ¿no? De aproximadamente el 70 o 90%, entre 70 y 90%. Veamos un pequeño esquema general de este tipo de fuentes, las, las de elevadoras de tensión, ¿no? En el que se muestra, ¿no? El voltaje de entrada, y como elementos básicos, un inductor, un diodo que en general es Schottky, un capacitor, también se muestra una resistencia de carga, ¿no? El transistor utilizado o mostrado en este caso es MOSFET, ¿no? Y se muestra también la pequeña entrada de onda cuadrada, ¿no? Pero analicemos un poco el principio de funcionamiento, ¿no? Para aumentar el voltaje, ¿no? Que es la función de este tipo de fuentes, en primer lugar tenemos una tensión de entrada al convertidor, ¿no? Eh, que es menor que la tensión que queremos obtener a la salida, obviamente, ¿no? Mediante un interruptor electrónico Q1
cortocircuitamos a masa la bobina L1, que se cargará de corriente almacenando energía, mientras el capacitor es el encargado de alimentar la carga que esté conectada al voltaje de salida. Cuando Q1 se vuelve a abrir, la corriente que ha almacenado L1 llega a través del diodo hasta la capacitancia, hasta el capacitor, cargándolo con una tensión mayor que el voltaje de entrada. El interruptor o conmutador, de ahí lo de conmutación, ¿no? En realidad es un transistor, ¿no? En nuestro caso hemos elegido un BJT NPN, ¿no? Y hará la función de abrir y cerrar miles de veces por segundo en la conexión entre la bobina L1 y el terminal negativo del circuito o masa. Y bueno, el diodo, impide que se cortocircuite a masa el capacitor mientras el transistor está cerrado. Veamos algunos, dispositivos más importantes, ¿no? Utilizados, ¿no? El diodo Schottky 1N5822, ¿no? Algunas características y beneficios, ¿no? Pérdidas de conducción muy pequeñas, baja caída de tensión hacia adelante, capacidad de avalancha especificada. Y las dos que más resaltantes, ¿no? Que justamente por eso he elegido, ¿no? Son pérdidas de conmutación negligibles, que son despreciables, y conmutación extremadamente rápida, ¿no? Su uso es para conmutaciones extremadamente rápidas. Ahora el transistor, el TIP31C, ¿no? Es un transistor de potencia NPN con tecnología de isla base en un paquete de plástico T0220 con mejores prestaciones que el estándar de la industria, ¿no? Que es el T1P31, que hace que este dispositivo sea adecuado para aplicaciones de audio, potencia lineal y el que más resalta, conmutación, ¿no? Finalmente, a la derecha podemos apreciar el LM555, ¿no? Que es un temporizador, ¿no? Este dispositivo es muy estable para generar retraso de tiempo o oscilaciones precisas. Se proporcionan terminales adicionales para activar o reiniciar si se desea. En el modo de operación de retardo de tiempo, el tiempo es controlado con precisión por una resistencia y un condensador externos, ¿no? Para un funcionamiento estable como oscilador, la frecuencia de funcionamiento libre y el ciclo de trabajo se controlan con precisión con dos resistencias externas y un condensador, ¿no? Valga la redundancia. El circuito puede activarse y reiniciarse en formas de onda descendentes. Justo esas dos resistencias externas las denomino RA y RB y el condensador solo con la letra C. Como se puede apreciar en el circuito montado, están las partes mencionadas. Y bueno, también algunos otros dispositivos más comunes, ¿no? Que son capacitores electrolíticos, el inductor. Y bueno, ya se puede apreciar como una resistencia de carga, ¿no? Y a la derecha también es un pequeño ejemplo de si tuviéramos una entrada, ¿no? O si necesitaríamos, bueno, si tuviéramos una entrada de corriente alterna, ¿no? O un circuito alterno, para el cual se necesitaría un rectificado y luego un filtrado, ¿no? De la señal alterna. Algunos resultados, ¿no? Que son medidos con el osciloscopio, ¿no? Para el voltaje de entrada de 24 volts se tiene lo siguiente, ¿no? Que bueno, es el voltaje máximo medido 120 volts, ¿no? Que es justamente creo que no lo había especificado el voltaje de entrada tiene un rango de 12 a 24 volts y eleva la tensión hasta 120 volts, ¿no? Justamente por eso muestra eso, ¿no? Ese es el voltaje de salida, ¿no? Y bueno, el pico a pico, que sería el rizado, es de 32.9 milivolts, que es menor al 0.1%, ¿no? Así que creo un rizado aceptable. También se muestra la frecuencia, ¿no? Que bueno, es calculada con una fórmula que también se ve en el datasheet del LM555, ¿no? Que tiene que ver directamente con la resistencia A y la resistencia RB, ¿no? Hay una pequeña formulita ahí.
Bueno, se muestra también para el voltaje de entrada de 12 volts y la salida a 119 volts, que era 119 punto y tanto, ya, o sea, casi nada a 120 volts, pero el osciloscopio no lo aproxima, más bien digamos que una función piso, ¿no? No una función techo. Pero bueno, ¿no? El pico a pico es menor todavía, el rizado menor, ¿no? Y también se muestra la frecuencia de oscilación. Y con una resistencia de carga, ¿no? De 22 kilo ohms, también se muestra el voltaje de salida que llega a 120 volts. Mm. El pico a pico rizado también es pequeño, menor del 0.1%, incluso mucho menor, un cuarto todavía de eso, pero bueno. El periodo y la frecuencia, ¿no? Eh, y la corriente, bueno, no la coloqué, pero estaba para los 22 kilo ohms, era algo de 5.5 miliamperes, algo así. Y bueno, eso sería todo, profesor.